Para nadie es un secreto que Overwatch ha sido fruto de varias críticas, tanto de medios de internet, usuarios y jugadores del propio juego, y es que incluso desde antes de su salida, siempre ha estado envuelto en varias polémicas que han desatado el debate de miles de usuarios alrededor de internet. Y siendo un juego que ya tiene 10 años desde su lanzamiento oficial, es increíble cómo hasta el día de hoy con su secuela, si es que se le puede llamar así, esto no ha terminado todavía, y siga dando de qué hablar. Es por eso que en este video haré una recopilación de las peores polémicas y controversias de Overwatch 2. Cabe aclarar que aquí no mencionaré las polémicas que ya muchos conocemos y que ya se hablaron mucho en su momento, por lo que temas como la pose de Tracer, el nombre de Cassidy o los videos para adultos se quedarán fuera de este video. Más bien lo que mencionaré aquí serán casos un poco más recientes, incluso muchos sucedieron este mismo año, así que ponte cómodo porque nos espera un largo camino lleno de críticas y malas decisiones por parte de Blizzard, desde arte generado por IA hasta casos de acoso y toxicidad. Y quédate viendo el video porque la última polémica de la que hablaré hizo que muchos jugadores dejaran de creer en Overwatch 2 y abandonaran el juego. Así que si les parece, comencemos con el video. Ok, empezamos esta lista con un caso que en lo personal me parece un poco gracioso, por así decirlo, aunque entiendo que para los afectados no fue así. Verán, el pasado 7 de agosto de este año, desde la cuenta oficial de Overwatch, se hizo público un anuncio de una colaboración con la empresa de juguetes y peluches Yutus. En la publicación, como pueden ver, anunciaban un nuevo peluche de la vaquita del mapa de Busan. Dicha publicación era para que usuarios pudieran comprar este peluche, que la verdad se ve genial. Y hasta aquí todo normal, dices, ok, es una simple publicación de una colaboración, nunca viene mal una colaboración. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Bueno, no pasó mucho tiempo para que varios usuarios notaran algunas inconsistencias en la imagen, y es que si la observamos detalladamente, detrás de la vaquita en el fondo se puede ver a D.Va, Tracer y Genji. Ok, pues pasa que los usuarios más perspicaces notaron que el rostro de Tracer se veía un poco extraño. Se llegó a decir que era diferente a la Tracer a la que ya estamos acostumbrados a ver. Otros más notaron errores en la mano y el brazo de D.Va, como si estuvieran aplastados y fusionados con su traje, y otras cosas como detalles en el traje de Genji. Comentarios como este fueron los que predominaron en la publicación, y otras cosas como que era un estilo que no coincidía con el arte tradicional de Overwatch, y es que solo comparemos esta imagen con otras publicaciones que han realizado. La verdad es que no tienen nada que ver. Para este punto la comunidad ya se había activado las alarmas, pues ya era muy evidente lo que había pasado con esta imagen, pues había sido hecha con inteligencia artificial. Rápidamente los jugadores criticaron duramente esta acción, pues cómo es posible que una empresa de este tamaño y con un equipo de artistas de alto nivel recurriera a la IA en lugar de pagar por trabajo humano. Muchos lo vieron como una falta de respeto a los artistas y a la identidad visual del juego. Surgieron comentarios de la comunidad hablando sobre los despidos recientes de la empresa y que ya no querían pagar a verdaderos artistas un salario digno, otros diciendo que a Blizzard simplemente ya no le importaba la imagen de su producto. A muchos otros ya ni siquiera les sorprendió esta noticia, argumentando que esto ya lo habían hecho antes y en varias ocasiones, y bueno, otros tantos defendiendo el uso de la IA. La gota que derramó el vaso fue que incluso jugadores profesionales de Overwatch y Marvel Rivals salieron a hablar al respecto. Uno de ellos fue Flats, el cual publicó un comentario diciendo que quizás la imagen que utilizaron fue proporcionada por Yutus y que simplemente se negaba a creer que Overwatch estuviera de acuerdo con el uso de la IA en cualquier forma. Ante esto, como no podía ser de otra forma, el equipo de Overwatch eliminó la publicación y respondieron al tweet de Flats para aclarar la situación, diciendo que la imagen utilizada en la campaña había sido proporcionada por un proveedor de comercio electrónico de Blizzard. En pocas palabras, que ellos no fueron responsables de crear la imagen para la publicidad. Pero aún así es cuestionable el trabajo del equipo de Overwatch al no cuidar estos detalles antes de hacer cualquier publicación. También cabe destacar que el propio CEO de YouTube también se vio obligado a responder a la publicación de Flats, ya que por su comentario muchos pensaron que ellos habían proporcionado la imagen. Afortunadamente él aclaró diciendo que ellos solamente fabricaron el peluche y que no crearon ningún recurso gráfico ni la imagen que se había publicado. Al mismo tiempo también aclaró que tienen un gran equipo de personas reales que crean obras de arte increíbles, y cerró diciendo que no entiende por qué publicaron eso y que se pusieron en contacto para pedir más aclaraciones. Y es que vamos, imagínate que tienes una empresa que va a colaborar con un juego de este calibre y que te salgan con este tipo de cosas en la que la reputación de tu empresa también se vea manchada. Es para ponerse a llorar, la verdad. Sabemos que el tema de la IA está muy candente en estos días y claro que Overwatch no se iba a salvar de algo como esto, pero bueno, esperemos que hayan aprendido la lección y que ahora se piensen dos veces antes de hacer cualquier uso de la IA.
Y siguiendo con el tema del trato a trabajadores, en mayo de este mismo año se dio a conocer que cerca de 200 empleados de Activision Blizzard del equipo de Overwatch comenzaron movimientos para formar un sindicato bajo el Communications Workers of America, o por sus siglas en inglés CWA. Para quien no sepa, este es uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos que trabaja para mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores tanto del sector público y privado. Pues bien, el caso es que fue la propia CWA que anunció que una abrumadora cantidad de trabajadores de Overwatch, que incluía a desarrolladores, diseñadores, artistas y entre otros, firmaron una representación sindical, esto debido a malos tratos por parte de la empresa. Hablamos de largas jornadas laborales que vivían día con día, salarios injustos e incluso despidos injustificados. Esto se sabe porque al momento se dieron algunas declaraciones al respecto, cito textualmente: después de una larga historia de despidos, presión laboral y condiciones laborales deficientes en la industria mundial de los videojuegos, mis compañeros de trabajo y yo estamos encantados de unirnos al esfuerzo sindical más amplio para organizar nuestra industria para mejor, dijo Foster Elmendorf, miembro del comité organizador, en la declaración de la CWA. Ok, recordemos que esta no es la primera vez que Activision Blizzard se enfrenta a un caso de estos, pues en julio del año pasado el equipo de desarrollo de World of Warcraft también formó su propio sindicato, por lo que no es de extrañar que el equipo de Overwatch también siguieran sus pasos. Ante esto, parte de la comunidad apoyó la medida, entendiendo que mejores condiciones de trabajo podían traducirse en un mejor juego. Otros, sin embargo, temían que esta situación ralentizara la producción de contenido. Comentarios en distintos foros y medios de información surgieron al respecto, formando una acalorada discusión entre los usuarios, pues no podían faltar los comentarios negativos de esta noticia sobre la mala gestión del juego o que no veían necesario hacer esta sindicalización, argumentando que las cinemáticas que han hecho para el juego son de mala calidad. Blizzard por su parte mantuvo un discurso muy ambiguo, pues prometían escuchar a los empleados, pero se filtraron reportes de presiones internas para disuadir la sindicalización. Este conflicto dejó un ambiente de tensión entre el equipo y la empresa que, según insiders, todavía persiste. Ok, dejamos de lado a los trabajadores para hablar ahora de los jugadores, porque sí, hay que reconocer que nosotros los jugadores tampoco somos perfectos, pues hay veces que nos dejamos llevar un poco por el ambiente competitivo que puede llegar a ser cualquier videojuego, y para prueba de ello está el siguiente caso, porque pasa y resulta que el pasado abril de este 2025, una universidad, concretamente la Universidad de Offenburg de Alemania, publicó un artículo de un estudio en donde mostraron estadísticas acerca de los chats de voz en partidas tanto de Valorant como de Overwatch 2. Y pues estos datos son un tanto interesantes, pues encontraron muchos casos de acoso sexual hacia mujeres e insultos tóxicos, así como lo oyen. De hecho, el documento publicado tal cual se llama Acoso sexual en los chats de voz de Valorant y Overwatch. Y bueno, el documento menciona que para poder obtener estos datos evaluaron 28 sesiones de juego de Valorant y de Overwatch de las participantes, y luego para otro estudio se evaluaron 120 sesiones de juego solamente de Valorant. Pero en el caso de Overwatch siguieron una jugadora del rango de platino, de la cual rastrearon sus partidas jugadas y transcribieron los chats de voz de cada partida. Y pues imaginen la sorpresa que se llevaron estos investigadores al ver cómo había tanto acoso general hacia la chica por parte de los demás jugadores, así como racismo hacia su género, algo que para nosotros ya no es sorpresa, la verdad. Por suerte no hubo ningún caso de acoso sexual durante estas partidas analizadas. Esto es lo que me da un poco de esperanzas, porque al menos Overwatch no salió tan manchado como Valorant, ya que en este último sí encontraron casos de acoso sexual que van desde preguntas sobre su género hasta afecto no solicitado, amenazas y bromas sobre temas que ni siquiera puedo mencionar aquí. Ante esto, algunos jugadores mostraron preocupación por la persistencia de estas conductas en chats de voz, así como comentarios de varias chicas diciendo que esto no les sorprende para nada y que por este tipo de experiencias ya no tienen ningún interés por jugar juegos multijugador. Otros más salieron a hablar de temas que también son mencionados por jugadores a la hora de estar en partida, como la homofobia y el racismo, y unos cuantos comentarios más cuestionando la eficiencia del sistema de moderación, pues en varias ocasiones Blizzard ha anunciado mejoras, incluyendo un sistema de transcripción automática y revisión rápida de denuncias, pero muchos jugadores consideran que son medidas reactivas y no preventivas, por lo que tanto a día de hoy este sigue siendo un punto débil del juego.
Sabemos que Overwatch 2 ha pasado por momentos difíciles desde su lanzamiento, con una recepción muy tibia y una comunidad que ha señalado la falta de evolución del juego. Lo peor es que los mismos directivos del juego sabían que desde hace mucho tiempo se habían estado durmiendo en sus laureles dando muy poco contenido al juego, pues por allá de febrero de 2025 el propio director del título, Aaron Keller, en una conversación con el medio Games Radar, admitió públicamente que Overwatch 2 no había evolucionado tanto como se esperaba, especialmente en sus modos de juego y en el PvE prometido. Al parecer, la llegada de Marvel Rivals a la escena llevó al equipo a sufrir cierta presión por la competencia directa que representaba este nuevo título, pues después del debut del título de Marvel, el recuento de jugadores de Overwatch 2 cayó en Steam en más de un 40%, pero más adelante hablaremos de eso. Esto claro llevó al equipo de Overwatch 2 a asumir más riesgos con el objetivo de ofrecer una experiencia más renovada, pues reconocieron que si bien antes eran reacios a tomar decisiones arriesgadas por miedo a dañar la experiencia, ahora entienden que jugar a lo seguro terminó afectando negativamente al juego. Keller aseguró que la competencia es bienvenida y que impulsa al equipo a mejorar, en lugar de simplemente seguir repitiendo una fórmula establecida. Esta honestidad, aunque inusual, no calmó a los fans, pues muchos sintieron que habían esperado años para recibir un producto tan bueno como el original. En redes los comentarios iban desde la decepción hasta el enfado, criticando algunas funciones y modos reciclados. Por esto apostaron todo la temporada 15 y 16, donde prometieron nuevos modos, mapas y héroes más frecuentemente. Ok, y recientemente acabamos de recibir la actualización más grande del juego, siendo el modo estadio, modo que fue muy bien recibido por parte de la comunidad, pero pese a todo esto, el daño de las expectativas incumplidas sigue pesando en la percepción pública. Ok, el siguiente caso es algo que agradecemos que no se haya cumplido, porque de ser así hubiera causado muchísimo revuelo, aunque estuvo muy cerca de serlo. Verán, por allá de marzo de este año se había hecho una filtración de contenido que se avecinaba para la temporada 16 en ese entonces. Esto no es algo nuevo, puesto que las filtraciones siempre han sido el pan de cada día, ya no solamente de Overwatch, sino de cualquier videojuego. Dicha filtración fue publicada por el usuario Scabora en la red social X. Mencionaba la colaboración con Gundam Wing, cosa que terminó siendo una realidad, así como la skin mítica de Juno, las pantallas de carga y muchas skins del pase de batalla. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, hubo una cosa que se mencionó en el tweet que hizo que más de un usuario levantara la ceja al leer esta supuesta filtración. Scabora aseguraba que las skins de Overwatch 1 pasarían a llamarse clásicas y las skins de Overwatch 2 pasarían a llamarse valorosas, y esto seguido de un mensaje diciendo: supongo que hay que decirle adiós a Overwatch 2, tal parece que van a dejar de lado el 2. Como era de esperarse, no tardaron en salir comentarios de usuarios alrededor de esta filtración, pues en caso de ser una realidad, la comunidad ya lo estaba interpretando como un intento de borrar el historial de promesas rotas asociadas al lanzamiento de Overwatch 2. El cambio generó memes, críticas y debates sobre si este movimiento sería marketing o un reconocimiento tácito del fracaso de la secuela. Comentarios diciendo que nunca hubo una razón para ponerle el número 2, que era una versión degradada del original, que estarían matando el juego con esta decisión, pues la idea de una secuela es ampliar la entrega anterior, no recortarla. Otros más diciendo que el cambio de nombre de las skins era algo tonto, otros más apoyando la idea y unos cuantos más simplemente no se creyeron la filtración. Tuvo que pasar algo de tiempo para que al fin llegara la tan esperada temporada 16, en donde, como ya dije, muchas filtraciones resultaron ser ciertas, pero aún quedaba la incógnita del número 2 en el título. Por suerte esto no terminó por cumplirse y hasta el día de hoy parece que todo se quedará igual, pues no hubo un comunicado oficial al respecto en esas fechas, así que de momento la polémica se mantiene entre especulaciones, aunque el hecho de que haya sido mencionada en la filtración aún pone sobre la mesa la idea de que quizás en algún momento sí se haya planeado eliminar el número 2 del título. Desde el lanzamiento de Overwatch 2, los cheaters han sido un problema constante. A pesar de los sistemas antitrampas implementados, la comunidad ha denunciado la presencia de toda clase de trampas en partidas clasificatorias. Es así como en enero de este mismo año, muchos jugadores se suscribieron a este canal para estar informados de las noticias más recientes de Overwatch 2. Así que si te está gustando este video, deja tu like para apoyar al canal y suscríbete para ver más videos como este acerca de las noticias más calientes de Overwatch 2. También los invito a registrarse en Letyshops,
es una plataforma que te regresa dinero por todas las compras que hagas por internet. Hay disponibles muchísimas tiendas como Amazon y AliExpress, así que si te interesa, regístrate con mi enlace que está en la descripción. Y ahora sí que sí, continuemos con el video. Ok, como iba diciendo, en enero de este mismo año, el equipo sorprendió a la comunidad al revelar que habían baneado a más de 800,000 cuentas desde el lanzamiento de Overwatch 2. Todo gracias a la implementación de su sistema Defense Matrix, una iniciativa que prometía ser la solución definitiva contra hacks, aimbots y wallhacks, y también toda clase de programas que daban ventaja injusta en las partidas. La noticia al principio generó entusiasmo porque parecía que al fin la empresa estaba tomando en serio un problema que ha perseguido la franquicia desde 2016. Sin embargo, esta ilusión no tardó en desvanecerse. Apenas unos meses después, jugadores comenzaron a denunciar en foros y redes sociales que la situación era insostenible, describiendo partidas en las que se enfrentaban con 4 o 5 tramposos al mismo tiempo, y que lejos de mejorar, el problema parecía haber empeorado. El descontento no se quedó ahí, porque a lo largo de marzo y abril de este año, usuarios de consolas también alzaron la voz, denunciando que el uso de dispositivos como Steam y Cronus se habían disparado, permitiendo a muchos jugadores usar teclado y ratón en lobbies de consola, generando una ventaja abismal frente al resto. Al mismo tiempo, los foros oficiales de Blizzard se llenaron de mensajes de frustración, acusando directamente al equipo de Overwatch 2 de mirar hacia otro lado, asegurando que reportar ya no tenía sentido porque no recibían respuesta, mientras otros mencionaban que habían hecho cientos o incluso miles de reportes sin ver cambios reales dentro del juego. Frases como Overwatch 2 está en un estado realmente malo o Blizzard ignora por completo a los tramposos se repitieron constantemente en hilos que alcanzaron cientos de comentarios, reflejando la desconfianza cada vez más grande de la comunidad hacia las medidas anunciadas. Ante este escenario, el equipo de Overwatch 2 no tuvo otra opción que reforzar sus declaraciones y comunicar nuevas acciones. En mayo anunciaron una expansión del sistema Defense Matrix que incluía la eliminación del chat sin filtro, la implementación de tecnologías más agresivas para detectar conductas abusivas tanto en texto como en voz y un monitoreo mucho más estricto en partidas sospechosas. También dejaron claro que el uso de periféricos no autorizados en consola sería sancionado de manera más severa, aplicando restricciones en modos competitivos o incluso expulsiones permanentes con el objetivo de frenar la creciente ola de trampas en plataformas donde hasta ahora parecía no haber control. A pesar de estas medidas, el ambiente no se calmó del todo. Muchos jugadores consideraron que el equipo estaba más enfocado en mostrar cifras y comunicados que en ofrecer soluciones palpables dentro de las partidas. El resultado de todo esto generó una comunidad dividida. Por un lado estaban quienes reconocen que 800,000 cuentas baneadas no es poca cosa y que al menos en papel demuestra un esfuerzo real contra las trampas, pero por otro lado hay una gran mayoría que siente que el problema sigue siendo evidente, que cada partida está contaminada por tramposos y que la experiencia se deteriora cada vez más. Esta polémica ha dejado claro que la lucha contra los hacks no es un tema resuelto, sino un campo de batalla constante, pues el equipo de Overwatch asegura estar librando una guerra abierta contra los tramposos, así que tal parece que solo nos queda esperar para ver qué movimientos hacen contra estas prácticas. Recientemente, con la llegada de la temporada 18, se dio a conocer la noticia de que ya se puede jugar con mouse y teclado de forma nativa desde consolas, y con esto por supuesto los jugadores de consolas cambiarán a jugar con jugadores de PC, y una vez más mencionaron que banearán a cualquier persona que use esta clase de periféricos para jugar con mouse y teclado en listas de partidas de consolas. Así que como ven, poco a poco han estado tomando medidas para solucionar estos problemitas, pero aún así la percepción general de los jugadores es que la guerra contra trampas se está perdiendo. Por allá de octubre de 2022, cuando Overwatch 2 recién había visto la luz, se presentó a uno de sus héroes más esperados, Kiriko Kamori, una joven ninja del rol de supports de origen japonés. Rápidamente se convirtió en un personaje muy querido por la comunidad gracias a su carisma, movilidad y habilidades. Sin embargo, lo que parecía un lanzamiento positivo pronto se vio envuelto en polémica, pues diversos sectores de la comunidad, jugadores y críticos de medios internacionales comenzaron a señalar que el diseño del personaje estaba plagado de estereotipos culturales. La crítica principal giraba en torno a la forma en que representaron la identidad japonesa de Kiriko, desde su vestimenta de ninja moderna y hasta referencias al kitsune y el uso de talismanes. Muchos jugadores de ascendencia asiática apuntaron que se trataba de una mezcla superficial de la cultura japonesa, ensamblados más para vender una estética exótica que para representar de manera auténtica la riqueza cultural del país. Incluso el doblaje en inglés fue señalado por reforzar clichés, ya que sus frases mezclaban japonés con inglés de una manera que a varios
usuarios les resultó forzada y caricaturesca, algo que recordaba presentaciones simples vistas en otros medios. Ok, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, pues sabemos que Overwatch es un juego plagado de mucha inclusión tanto cultural como de razas y géneros, pues tenemos héroes de distintas nacionalidades, e incluso un héroe aparentemente representando los problemas de salud mental, pero más adelante hablaremos de él. Pero siguiendo con el tema de Kiriko, no iba a ser la excepción ante esto. La discusión alcanzó más fuerza hacia finales de ese mismo mes, cuando varios artículos de opinión comenzaron a circular en portales como Polygon y Kotaku, donde se acusaba a Blizzard de caer en los mismos errores que otros estudios habían cometido, usar culturas orientales como un accesorio visual, sin un verdadero trasfondo o investigación. En redes sociales, comentarios de jugadores japoneses y asiáticos estadounidenses se viralizaron señalando que personajes como Kiriko terminaban reforzando un estereotipo gastado del ninja mágico con poderes espirituales, algo que no representaba la realidad de Japón moderno ni su diversidad cultural. Ante esto, la comunidad de Overwatch se dividió rápidamente. Por un lado hubo quienes defendieron el diseño, argumentando que se trataba de un universo de fantasía y que siempre había existido un tono caricaturesco en los héroes del juego, pero por otro lado un sector muy vocal consideraba que tratándose de un juego con alcance global, Blizzard tenía la responsabilidad de ser más cuidadoso con la representación cultural. En foros y transmisiones en vivo, algunos jugadores asiáticos compartieron que se sentían incómodos al ver cómo un personaje que supuestamente debía ser un homenaje terminaba reduciendo su cultura a un conjunto de clichés visuales y frases simplificadas. Blizzard, consciente del ruido que estaba generando, salió a responder en entrevistas y publicaciones oficiales. Los desarrolladores explicaron que habían trabajado con consultores culturales para construir la identidad de Kiriko y que el personaje no buscaba ser un reflejo literal del Japón actual, sino una interpretación estilizada dentro del mundo de Overwatch. Sin embargo, esta explicación no convenció del todo. Muchos consideraron que era más una justificación que una disculpa, y que aún con consultores el resultado había terminado reforzando estereotipos. Con el tiempo, Blizzard intentó suavizar la polémica añadiendo más elementos narrativos a la historia de Kiriko en cómics y cortos animados, presentándola no solo como la ninja japonesa mágica, sino como una persona con vínculos familiares, conflictos internos y una vida cotidiana más humana. Aún así, la huella de esta polémica quedó marcada, recordando a muchos jugadores que Overwatch es un juego que desde sus inicios se presentó como diverso e inclusivo. Todavía tenían mucho que aprender cuando se trataba de representar culturas sin caer en lo superficial o en lo que algunos llaman folclore de escaparate. En definitiva, el caso de Kiriko abrió un debate importante dentro de la comunidad. ¿Hasta qué punto los personajes de Overwatch celebran la diversidad y hasta qué punto solo la utilizan como un recurso estético para vender más? Una pregunta que hasta hoy sigue dividiendo la base de jugadores cada vez que se presenta un nuevo héroe. Y siguiendo con el tema de estereotipos, ahora hablaremos de otro héroe que también tuvo su controversia cuando este vio la luz. Estoy hablando de Sigma. Hizo su aparición por allá en agosto de 2019 en el Overwatch original. Y no sé ustedes, pero en lo personal este héroe tiene una de las mejores historias que se han contado en el juego alrededor de un personaje, pues fue introducido como un científico holandés cuya mente fue fragmentada tras un experimento fallido con un agujero negro. Y hasta aquí todo bien, podemos decir. Para muchos jugadores este héroe fue muy interesante en su momento. Sin embargo, para otro sector, el diseño de este héroe no tardó en ser foco de debate, pues la narrativa lo mostró prácticamente detenido en una camilla, encerrado en un entorno que recordaba más a un hospital psiquiátrico que a un laboratorio de alta tecnología. Uno de los detalles más criticados fue su apariencia descalza. Según un artista de Blizzard, se omitieron los zapatos para vender mejor la apariencia de un sujeto encerrado en un asilo. Una decisión que muchos consideraron no solo innecesaria, sino también cargada de connotaciones negativas hacia quienes padecen problemas de salud mental. A medida que la comunidad procesaba su historia, surgieron críticas contundentes. Jugadores, periodistas y hasta psicólogos señalaron que Sigma no solo era retratado como inestable, sino que encarnaba visualmente clichés dañinos del hombre peligroso, retenido, enfermo mental, además con estética de manicomio. Algunos medios llegaron a usar palabras fuertes. Su diseño fue considerado perezoso o lleno de estereotipos que no ofrecían ninguna representación reflexiva de la salud mental, sino que más bien reforzaba estigmas. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de polarización. Por un lado había quienes defendían que Sigma era simplemente un personaje trágico o un villano descontrolado, no una representación de salud mental en sí misma, pero todo esto fue empeorado por su skin llamada Asylum. La comunidad no tardó en responder. En foros oficiales un comentario acertó al señalar: la salud mental es un tema complejo y no hay muchos juegos que lo exploren con sensibilidad. La skin de Sigma llamada Asylum debería llamarse algo más cercano a Sujeto Sigma.
Otros recordaron un intercambio de Reddit donde se planteaba que Sigma no tiene una enfermedad real, sino una condición especial derivada de la exposición al agujero negro, una bifurcación más cósmica que psicológica. Un jugador incluso reflexionó: es demasiado generalizar al decir que Sigma representa la enfermedad mental. Él fue torturado, restringido y sacado de su mente. No representa condiciones como depresión, bipolaridad o esquizofrenia. Lo que representa es una mente rota por un desastre científico. Ante esta oleada masiva de críticas, uno de los escritores principales de Overwatch, llamado Michael Chu, aclaró que la idea nunca fue retratarlo como un enfermo mental típico, sino como alguien afectado por una catástrofe científica, un genio desquebrajado que ve el mundo a través de la música y la física, no un estereotipo clínico. Sin embargo, ya era muy tarde y el daño ya estaba hecho, pues incluso organizaciones como Take This, que para quien no sepa, Take This es una organización de defensa de la salud mental centrada precisamente en la industria de videojuegos. Bueno, ellos hicieron hincapié en que el diseño perpetuaba mitos como que los pacientes deben ser restringidos o que los hospitales mentales son oscuros, violentos y deshumanizadores. También psicólogos reconocidos como Kelly Dunlap y Rachel Coward hablaron sobre cómo Sigma tiene una narrativa que no cuenta con una reflexión cultural y que refuerza estigmas en lugar de combatirlos. En definitiva, el caso Sigma muestra lo delicado que es abordar temas relacionados con salud mental en videojuegos. Aún así, después de todo, tienen a un personaje fascinante con un potencial narrativo impresionante, pero que terminó siendo un recordatorio incómodo de que incluso en mundos fantasiosos importa mucho la representación. Bien, ahora vamos con una noticia más reciente. En febrero de este año 2025, durante la presentación Spotlight, Blizzard anunció el regreso de un icono nostálgico y a la vez polémico, pues las loot boxes iban a volver a Overwatch 2 con el inicio de la temporada 15, marcando un giro radical tras haberlas eliminado completamente al lanzar el juego free to play en 2022. La promesa era clara: revivir la emoción aleatoria de las cajas de botín, pero con un enfoque más justo y accesible. La empresa reveló que estas loot boxes llegarían a través del pase de batalla, incluyendo uno legendario en el trayecto gratuito y otros dos para quienes paguen el pase premium. Era una estrategia magnífica para revivir la nostalgia y al mismo tiempo revitalizar el podrido sistema de monetización de ese entonces que muchos consideraban abusivo. Sin embargo, no todo pudo ser miel sobre hojuelas, pues la comunidad respondió con una mezcla de entusiasmo y recelo. Por un lado, muchos expresaron su alegría de volver a sentir aquella chispa antigua. Me alegro mucho de tener vuelta las cajas de botín, siempre es un placer conseguir más botín gratis. Pero también hubo voces críticas que señalaban fallos técnicos. Cada vez que abres una se ilumina la galería de héroes, pero se niega a decirte para quién es, o bien nos da un nuevo botón de marcar todo como visto. Mientras tanto, en Reddit se celebraba que las cajas volvieran con una alternativa menos costosa para quienes no querían pagar fortunas por skins, retomando algo casi perdido con el nuevo modelo de monetización. Algunos opinaban que las loot boxes con su transparencia de probabilidades ya no eran necesariamente un sistema abusivo, sino todo lo contrario, una forma divertida y gratuita de conseguir cosméticos. Al mismo tiempo, el director de Overwatch 2, Aaron Keller, reforzó este mensaje. Afirmó que una de las principales razones para reintroducir las cajas fue que tras el lanzamiento, el juego había dejado de sentirse suficientemente gratificante, especialmente para aquellos que no gastan dinero. El sistema de loot boxes permitía ser generoso con los jugadores, recompensando el tiempo invertido. Además, muchas de las skins que antes solo estaban en la tienda se incluirían en estas cajas, aunque con un desfase temporal respecto al contenido nuevo. Blizzard se apresuró a aclarar que no estaban trayendo de vuelta los hábitos más criticados del pasado, pues estas cajas no se compran directamente con dinero real, se ganan avanzando en el juego y se muestran tasas de drop claras. Incluso medios como Forbes, Polygon y GameSpot destacaron estos cambios como un paso consciente para equilibrar nostalgia y sostenibilidad. Aún así, la frustración persistió en algunos rincones. Los bugs al abrir cajas, animaciones cortadas o cajas perdidas generaron quejas inmediatas en los foros, y aunque el sistema se presentó como transparente y justo, muchos jugadores seguían preguntándose si esto era simplemente una estrategia nostálgica para suavizar la percepción del grindeo digital o una auténtica mejora centrada en el jugador.
Durante mucho tiempo Overwatch fue un título exclusivo del launcher de Blizzard, Battle.net. Esto significaba que a diferencia de otros grandes juegos del mercado, no podía encontrarse en Steam, la plataforma más popular utilizada por los jugadores de PC en todo el mundo. Esta exclusividad siempre fue motivo de debate. Algunos jugadores aceptaban usar Battle.net sin problemas, pero otros sentían que la ausencia en Steam limitaba la visibilidad del juego y sobre todo su accesibilidad para nuevos usuarios. Por eso cuando Blizzard anunció que Overwatch 2 finalmente llegaría a Steam en 2023, la noticia fue recibida con gran expectación. Para muchos jugadores esta decisión representaba una oportunidad de revitalizar la comunidad y atraer un público mucho más amplio, ya que millones de usuarios que nunca habían probado el juego tendrían la posibilidad de hacerlo sin salir de la plataforma que ya usaban a diario. Además se esperaba que la integración con Steam trajera beneficios como logros, soporte completo para la comunidad de amigos de la plataforma y en general una experiencia más cómoda y accesible. Sin embargo, lo que parecía una nueva etapa de crecimiento para Overwatch 2 se transformó rápidamente en un duro golpe para la reputación del juego, pues cuando finalmente llegó a Steam en agosto de 2023, el recibimiento fue mucho más duro de lo que Blizzard esperaba. En menos de 24 horas, los usuarios lo convirtieron en uno de los juegos peor valorados en la historia de plataformas. Apenas el 9% de las reseñas eran positivas, mientras que el resto calificaba el juego como potencialmente negativo. Fue una reacción producto de una mezcla explosiva de decepción, frustración y desconfianza centrada en menos de 2 días. Y no era para menos, muchos jugadores sintieron que Overwatch 2 no había cumplido con lo prometido. Entre los principales reproches estaba la cancelación del modo PvE, las nuevas prácticas monetizadoras, problemas técnicos y la sensación de que esta secuela simplemente reemplazaba el juego original sin aportar verdadero valor. Un comentario en foros resumía el sentido general: la versión de Steam fue la gota que colmó el vaso, se sintió como un retroceso luego de jugar al Overwatch original por años. Y no se trataba solo de usuarios internacionales, alrededor del 60% de estas críticas provenían de jugadores chinos frustrados tras perder el acceso al juego por el fin del acuerdo con NetEase, y quienes aprovecharon la llegada a Steam para desahogar su enojo por la pérdida de cuentas valiosas y memorias ligadas al juego. Frente a estas acusaciones, Blizzard no cerró los ojos. Aaron Keller, director de Overwatch 2, reconoció en un comunicado que los jugadores estaban en su derecho de expresar su enojo. Admitió que el mayor detonante de ese bombardeo de reseñas fue la cancelación del tan esperado PvE y que la lista de quejas era válida, pero no se quedó ahí. Prometió un camino de respuesta real, con más héroes, mapas, modos, misiones, historias, eventos, cosméticos y mejoras constantes en el juego. No hubo promesas vacías, apuntaron a escuchar, corregir errores y demostrar con contenido que Overwatch 2 iba a evolucionar más allá de esa mala bienvenida. Pasaron los meses y con la llegada de la temporada 15 en febrero de 2025 y muchas adiciones como los perks, el modo 6 vs 6 y el regreso de las loot boxes, las evaluaciones empezaron a cambiar. Jugadores comentaron que ahora sí veían mejoras, no solo contenido nuevo, sino sensaciones de que Blizzard había respondido, incluso para muchos reparado la experiencia. Una voz en Reddit reflejaba ese cambio: han hecho mucho en el último año y la temporada 15 fue un gran paso. Además, tener a nuevos jugadores chinos ayudando, un factor que empujaba toda esa nube de reviews. En definitiva, esta historia es un caso de advertencia, pues la comunidad no olvida. El lanzamiento desató una tormenta de críticas justas, alimentadas por promesas incumplidas y modelos monetarios cuestionables, pero todas las novedades que han estado llegando al juego, si bien no son perfectas, al menos son tangibles. Lograron girar esa narrativa hacia un terreno más neutral. Hoy esa nube amargada sigue siendo parte del recuerdo del juego, pero ya no mancha su presente con la misma intensidad. Durante meses Overwatch 2 se sostuvo sobre una promesa muy concreta, pues la llegada del modo PvE sería el gran diferenciador y la razón por la que valía la pena dar el salto a esta segunda entrega. Este modo se presentó como algo revolucionario, con progresión de árboles de habilidades y campañas narrativas que profundizarían en la historia de los héroes. En cada tráiler y en cada presentación se reforzaba esa idea: Overwatch 2 es el futuro de la saga. Los jugadores se ilusionaron con la posibilidad de explorar misiones cinemáticas, de conocer el pasado de los personajes o de explorar la cultura de los diferentes héroes en escenarios diseñados especialmente para ellos. La idea no era solo competir en partidas rápidas o ranked, sino vivir una historia cooperativa completa, con mecánicas nuevas y un motivo para volver semana tras semana. La comunidad lo veía como un salto generacional, algo que le daría al universo de Overwatch la profundidad que siempre mereció. Había debates en foros imaginando cómo serían las ramas de habilidades de los diferentes héroes, o qué tipo de narrativa ofrecería Blizzard
con una campaña al estilo de sus clásicos. Cada detalle que salía en entrevistas aumentaba el hype, cada promesa reforzaba la expectativa de que estábamos frente a una evolución real. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a surgir rumores preocupantes. Algunos insiders mencionaban que el desarrollo iba con retraso, que los equipos estaban siendo reasignados a otros proyectos y que el ambicioso plan original podría estar en riesgo. En redes sociales los jugadores comenzaron a notar un silencio extraño por parte de Blizzard, y cada actualización que llegaba parecía centrarse más en el multijugador competitivo que en el tan esperado PvE. Muchos empezaron a preguntarse si el modo seguía realmente en camino o si algo más oscuro se estaba gestando detrás de bambalinas. Y entonces, después de meses de incertidumbre, llegó el golpe final. En mayo de 2023, durante una transmisión oficial, se confirmó lo que nadie quería escuchar: el tan esperado PvE estaba cancelado. Evidentemente la reacción de la comunidad fue brutal. En foros, redes sociales y Reddit los comentarios se repetían con rabia. El objetivo de Overwatch 2 era el PvE. Por lo demás es el mismo juego con una actualización de la tienda y un pase de batalla. Además abandonaron el contenido nuevo para Overwatch 1 durante 3 años porque dijeron que estaban trabajando en el PvE. Así que sí, la gente estaba indignada y con razón. O incluso comentarios como: es asqueroso que intenten mentirle a su propia comunidad otra vez. Simplemente no puedes mentir sobre el PvE para justificar Overwatch 2, cancelarlo y luego insinuar que habrá un MMO. El sentimiento general era que Blizzard había usado la promesa del PvE como justificación para lanzar Overwatch 2 como secuela gratuita, cuando en realidad el núcleo jugable seguía siendo casi idéntico al primer juego. Un jugador lo resumió con crudeza: el punto de Overwatch 2 era engañar a los jugadores para que cambiaran del modelo de monetización anterior al nuevo, refiriéndose al pase de batalla. Cuando la noticia de la cancelación del PvE estalló, la combinación fue letal: Battle Pass y microtransacciones por un lado y la pérdida de la campaña prometida por el otro. La comunidad no lo vio como una simple decisión de desarrollo, sino como una estafa emocional. La frase más repetida en redes lo decía todo: nos vendieron un sueño que nunca existió. Ante esto, el equipo de Overwatch, conscientes de la tormenta, trataron de justificarse. Explicaron que el desarrollo del PvE completo era demasiado ambicioso, que los recursos y el tiempo lo hacían insostenible y que decidieron enfocarse en mantener vivo el PvE competitivo, ya que este es el corazón del juego, pero el daño ya estaba hecho. Para millones de jugadores, Overwatch 2 quedó marcado como un producto incompleto, una promesa rota y un ejemplo de cómo la monetización puede devorar la visión creativa de un videojuego. Hoy, aunque siguen insistiendo en que seguirán ofreciendo misiones cooperativas en el futuro, para gran parte de la comunidad la confianza se perdió para siempre. El PvE no solo era un modo de juego, era la razón de existir de Overwatch 2, y su cancelación se convirtió en la polémica que más definió el rumbo de la secuela, y así la saga, que una vez se celebró por unir a los jugadores con historias heroicas, terminó enfrentando su mayor contradicción: un futuro que había prometido ser épico reducido a un pase de batalla. Y es que la introducción del Battle Pass empeoró todavía más las cosas. El nuevo sistema reemplazó a las clásicas loot boxes, pero no tardó en ser visto como una estrategia agresiva de monetización. Skins que antes eran gratuitas ahora estaban detrás de muros de pago. Recompensas icónicas se convirtieron en parte de un calendario forzado de progreso, y la comunidad comenzó a sentir que el juego los obligaba a abrir la cartera para mantenerse al día, cosa que incluso me afectó a mí mismo. Así es, yo fui víctima del nuevo sistema de monetización. Si quieres saber cómo fue que pasó esto, ve a ver este video que está saliendo en pantalla, en donde compré el pase de batalla más costoso de Overwatch 2, así que ve a verlo porque ya explico todo. Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete para ver más videos de Overwatch 2. Hasta el próximo video, adiós.